Hola, hola. Listo, ya vamos a empezar a transmitir. Bien. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio. Tu espacio, ya sabes que los espacios los hacemos nuestros, ¿no? Y muchas gracias a todas y a todos los que los que me han estado siguiendo, los nuevos seguidores. Gracias por compartir este contenido que publico, así que quiero compartir yo con ustedes porque se me hace algo muy importante. Así lo ha sido para mí, siempre se los digo y solo compartir contenido que para mí ha sido de apoyo en mi proceso terapéutico y en mi proceso de vida. 3, 2, 1. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy estoy con una persona que recientemente conocí, que me lo recomendaron indirectamente porque les cuento rapidísimo, que ya saben que a mí me gusta contar y presentar a nuestros invitados de una forma en la cual yo conecté con ellos y de la cual yo supe de ellos. El invitado que tengo el día de hoy era terapeuta de un muy amigo mío y me compartía sus procesos, obviamente de una manera muy general, y en la manera en la que me compartía cómo abordaba su terapeuta sus sesiones, me llevó a conectar con esa manera y decir, wow, qué padre está llevando su proceso mi amigo, porque sabemos que allá afuera hay diferentes maneras de abordar los procesos terapéuticos y en este en específico me conectó mucho con la manera en la que yo lo estaba haciendo y veía a mi amigo además teniendo esos procesos de conciencia muy amorosos, muy respetuosos y de verdad estar dándose cuenta y hacer cambios significativos en su vida. Además de eso, conocí de él también porque tiene una asociación de la cual en un momento les hablaré y varias amigas mías asistían a eventos que él promueve a través de esta asociación, específicamente conferencias y talleres, y me hablaban de él de una forma de, ay, me encanta cómo imparte los talleres, es que habla de una manera que puedo comprender y me llega la información muy sutil y muy respetuosa y como que mis mecanismos de defensa no se activan, ¿no? Entonces, eso también se me hizo muy interesante. A partir de eso, hablé con una amiga, decidimos invitarlo a un proyecto que tenemos, que son los jueves de metanoia, para que nos compartiera desde su visión el tema que estuvimos viendo en esa ocasión. Y ahí fue donde yo lo conocí y me encantó la manera en la que abordó y en la que respetó los otros puntos de vista también. El día de hoy vamos a hablar de este tema que se me hace muy interesante, que nunca antes había hablado en las sesiones previas del podcast cuando inició y realmente nunca ha sido información que yo he estado como al alcance y cuando lo contacté le dije, ¿sabes qué? Me gustaría que habláramos de este tema porque maneja muchísimos temas, entonces fue como, ¿cuál elijo? Y dije, este voy a elegir para iniciar y después ya lo tendremos invitado de nuevo, que es el proceso de conciencia a través de la hipnosis ericksoniana, que es Jesús Alfonso Corona López, psicoterapeuta ericksoniano, presidente de la Asociación Despertar. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Cintia. Es un honor estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por aceptar, por abrir tu espacio. Sé que tu agenda es apretada, que tienes compromisos. Me encanta que sea así porque veo que tus compromisos siempre son enfocados en como la nutrición colectiva de esta información que nos traes en el ámbito de la psicoterapia, ¿no? Y me encanta porque, como lo decía, este tema es un tema que nunca antes había abordado, del cual no tengo conocimiento. Entonces voy a estar así como aprendiz total de lo que nos vas a compartir el día de hoy. Y me encantaría que para iniciar nos compartieras desde dónde surge tu interés por enfocarte en la hipnosis ericksoniana. Yo egresé en el 2009 de la carrera de psicología. Justamente en mi último año, una maestra mía, Ofelia Gómez, que le mando un saludo, de aquí en Ensenada, una gran maestra, ella me compartió que estaba estudiando un diplomado en hipnosis. Entonces, por recomendación de ella, yo tomé ese diplomado con el maestro Jorge Orozco de Mexicali, con Omar Murillo también, saludos a ellos en Mexicali, grandes maestros, compañeros, colegas. Y la verdad yo no tenía tantas, así como una expectativa, ¿no? de qué iba a aprender, pero me di cuenta de que había muchas cosas que yo utilizaba dentro de lo que sería la orientación psicológica, pero para mí no tenía nombre. O sea, yo contaba cuentos, contaba historias, hacía analogías, metáforas, y no sabía
que era una técnica, no sabía Ujú, que tenía una intención más allá para mí contextualizar o ejemplificar. Entonces, cuando me doy cuenta de que la hipnosis, recuerdo el primer ejercicio que hice con Jorge Orozco ahí en el grupo de diplomado, ujú, pues yo quedé maravillado, ¿no? Con ujú, todo. Después, en el 2013, ya comienzo a estudiar la maestría con Renato Landeros en Mexicali, ujú, gran maestro, gran amigo, que también le mando un fuerte abrazo. Y, y de ahí me di cuenta de que pues me enamoré por completo de la ujú, hipnosis, porque como comentabas del proceso, ¿no? De tu amigo, la hipnosis es para mí una forma muy, muy respetuosa de trabajar. ujú, Creo que si de repente me aviento mis confrontaciones, ujú. este, directas, Necesarias. necesarias, ¿no? Ajá. Pero creo que la hipnosis es un proceso muy, a mí en lo personal, como cliente, cuando yo al viví mi proceso de Ujú, maestría, que teníamos que llevar estas orientaciones, ujú, estas psicoterapias, fue un proceso muy, muy bonito, muy acompañado, ujú, y creo que de ahí me terminé de enamorar de lo que es la técnica, ujú, y por eso lo llevo, ¿no? Lo llevo como una filosofía mía, el hecho ujú, de trabajar a través, como dijiste ahorita, ¿no? De compartir ujú, de manera colectiva. Trato de utilizar todas esas herramientas, esas técnicas cuando doy una conferencia, cuando doy un ujú, taller, cuando doy una orientación, porque más allá de lo que se entiende como hipnosis, tiene que ver con todo lo que haces, ¿no? Desde ujú, cómo modulas tu voz, desde qué tipo de palabras utilizas, ujú, darle intención a cada oración que ujú, estás vocalizando con tu ujú. cliente, porque somos agentes de cambio. Sí. Entonces, claro que vamos a influir en la persona, Ujú, y eso para mí también me dio mucho sentido porque ya lo decía el orientador experto, somos agentes de cambio y no podemos no influir. Vamos a influir de una manera ujú, tanto positiva como negativa, dependiendo de nuestra forma de intervenir, nuestra forma de llevar a cabo una orientación. Entonces me hizo darme cuenta de que todo el elemento, todo lo que yo soy como persona, ujú, físicamente, vocalmente, visualmente, es el instrumento para trabajar, ¿no? ujú, Y me hizo tomar mucha conciencia, y es lo que trato de mostrar, proyectar cuando hago tanto la ujú, orientación como las conferencias, talleres. Y creo que de ahí surge, ¿no? ujú, De sentirme identificado. Soy músico, ujú, entonces mm, ya tenía yo estas nociones de las modulaciones de voz, las ujú, tonalidades, todo eso, y se amalgamó muy bien, ¿no? Con toda la okey, cuestión de la hipnosis. ujú. Como contigo, o sea, como una fusión entre tú, tu ser y ella, ¿no? Ujú, Como ajá. exactamente. Y ahorita que hablas de eso, ¿qué es la hipnosis ericksoniana? ¿De qué hablamos? O sea, ajá, ¿de qué se trata? Porque digo, me imagino, yo escucho hipnosis y ya sabes, ¿no? La Ujú, típica que me imagino es así en el foro, en el teatro, una claro, persona pidiendo que pasen personas para ser hipnotizadas, ¿no? Pero claro. el proceso desde este enfoque de hipnosis ericksoniana como tal, ¿qué conlleva? Ajá. Ya. Pues sí, precisamente, ¿no? Todavía hay gente que me Ujú, llama, ¿no? Y me dice, quiero que me notices, ¿no? Para olvidar cosas. Y es como, a ver, sí. espérate, ¿no? A veces lo he hablado con otros hipnoterapeutas, les digo, deberíamos de tener como un script, ¿no? Sí. Para cuando hagan ese tipo de preguntas, ya Ujú, nomás copy-paste, ¿no? Y mandarlo, ujú, porque hay mucha desinformación al sí. respecto, ¿no? La hipnosis moderna se desprende de las aportaciones de Milton Erickson. La Ujú, hipnosis tiene muchísimos años, comienza desde el mesmerismo animal, y tiene muchísimos, muchísimos años. Obviamente va evolucionando, lo va tomando cada vez más seriamente, ujú, pero las aportaciones de Milton Erickson son las que repuntean la hipnosis como una estrategia de cambio. No es una psicoterapia, ujú, no es una, no tiene una teoría de personalidad, es una técnica, es una ujú. estrategia, es una herramienta dentro de lo que es la Okey. orientación psicológica. Tiene sus fundamentos teóricos en el psicoanálisis, tiene sus Ujú, fundamentos en la Gestalt, en las ujú, filosofías budistas. Toma muchos elementos teóricos porque Erickson decía, es que ya hay teorías, ya hay formas de interpretar al ser ujú, humano, ya hay formas de verlo, ya hay cosmovisiones. ujú. ¿Para qué lo hago de esa manera? Sí. Entonces yo lo que él hacía era el proceso de cambio, ¿no? Ujú, Cuando hablamos de hipnosis y este tipo de hipnosis ericksoniana,
no es dormir. Eso que vemos en el teatro, Sí. nosotros lo llamamos sonambulismo teatral. Mm, Toma elementos de lo que sería las primeras partes de la ujú. hipnosis, ¿no? Porque lo que hacen en esos shows, ¿no? O en esas Sí. presentaciones, Ujú, es precisamente sobreoxigenar el cerebro. Te piden que respires, oxigenas mucho y luego te piden que te relajes, por lo cual no hay una desconexión ujú, cuerpo-mente. Entonces, yo pudiera dormir en la noche y ser sonámbulo. ujú. Lo que hacen ahí es ser Ok. personas que están en un estado de Mm, sonambulismo y sin alguna sugestión, ujú. hay personas sonámbulas, no hay Sí. alguien que les diga que se Ujú, duerman y que actúen, ¿no? Cuando sucede eso es, por ejemplo, tú y yo estamos aquí y tenemos una conexión mente-cuerpo al cien por ujú. ciento Sí. espero, ¿no? Porque pienso en algo, un Ajá. movimiento y mi cuerpo responde al 100%, ¿no? Inmediatamente. Ujú, Cuando nosotros vamos durmiendo, hay una desconexión entre mente y cuerpo. ujú, Una desconexión que precisamente como protección hace que yo no actúe en mis sueños, ujú, hace que yo me pueda mover, que pueda reconocer si tengo frío, si tengo calor, si ujú, tengo ganas de ir al baño, ¿verdad? Muy importante. Y entonces hace que yo tenga cierta conciencia de mi cuerpo, ujú, postural, de temperatura, de sensaciones físicas, todo, pero yo no actúo en mis sueños. ujú, Entonces, lo que hace una persona en un sonambulismo teatral es no permitir esa desconexión. ¿Me explico? ujú. Entonces, por eso las personas pueden actuar sus representaciones oníricas Sí. o las sugestiones que la persona está dando. Ujú, Entonces, no es la hipnosis como tal, psicoterapéutica, no es dormir. De ujú. hecho, Renato Landeros me decía una vez, es que, güey, a mí no me interesa que mi cliente se duerma. Para mí no es Claro. funcional, porque Ujú, si yo lo que estoy tratando de hacer con la técnica es hacer consciente ujú. cosas inconscientes y que la Sí, persona desarrolle la habilidad de la técnica, de nada me sirve que la persona se duerma. claro. Porque yo creo que en ¿qué? Casi 10 años de practicar la hipnosis, no, ya Ujú. son 10 años de practicar la hipnosis, este, sí, dentro de la orientación se han dormido 2, 3 personas, o sea, Ujú. es mucho. Sí. Y se han dormido porque son sesiones a las 7, 8 de la Ujú, noche, ujú. están cansados de su laboral, Sí. pero no es mi intención. Ujú, Entonces, no es dormir. La hipnosis es un estado amplificado de conciencia. ujú, Todos tenemos un estado amplificado de conciencia de manera normativa todos los días, cada 90 minutos. Cada 90 ujú, minutos nuestro cerebro lo que hace es que equipara su funcionalidad entre el hemisferio izquierdo y derecho. ujú, Cuando estamos en un estado amplificado de conciencia es cuando estamos centrados en nuestras emociones, nuestras sensaciones físicas y nuestros pensamientos. Yo no sé si te ha pasado que de repente nos estamos bañando y estamos en todos lados menos bañándonos. ujú, Estamos ujú. pensando, Sí, y ahorita que voy a, sobrepensando. ajá, Sí, sí, ahorita voy a sí. hacer esto y luego voy a hacer esto otro. Ay, mira, hubiera dicho eso otra vez. ¿Por qué estamos así? Ujú, No estamos distraídos. ujú, Estamos activando el órgano más grande que tenemos, que es la piel, a ujú, través de la temperatura del agua, si está caliente, si está fría, si está templada. Y eso hace que nos centremos en nuestras sensaciones ujú, físicas. Ahí comienza un estado amplificado de conciencia. ujú, Cada 90 minutos lo tenemos de manera normativa. La cuestión es que lo malentendemos como estar distraídos, como sí. estar en el limbo, como andar en la lela, pero no es eso. Nuestro Ujú, cerebro está intencionando de manera natural un proceso para generar un equilibrio en nosotros, ujú, consciente, inconsciente. Traslaboramos cosas. ujú, Entonces, cuando estamos comiendo, por ejemplo, también sucede lo mismo. Estamos centrados en nuestras sensaciones ujú, del gusto. ujú, Cuando estamos viendo una película, estamos centrados en nuestras sensaciones físicas por ver esa película, si nos hace llorar, si nos ujú, emociona, tanto así que pueden pasar cosas alrededor y no nos damos cuenta. ujú, Entonces, son cuestiones muy normativas que pasan y que a veces no sabemos aprovechar. Te lo decía hace rato, ¿no? Había cosas que yo hacía en la orientación que no sabía que estaba haciendo ujú, y eso es precisamente lo que yo trato de hacer dentro de lo que es la técnica de hipnosis, que hagas consciente cosas que ya haces, ujú, que no sabes que estás haciendo y que mm, las puedas intencionar. Porque eso es lo que te lleva a la intencionalidad, el ujú, saber que tu cuerpo siempre está funcionando para ti, para tu bienestar ujú, y que podemos intencionar esos momentos para translaborar cosas, para hacer conscientes ciertas cosas y sobre todo saber que es un recurso para resolver emociones, para resolver problemas, para resolver pendientes ujú, y que
entre mejor nos relacionemos con esos estados, más conscientes y más asertivos vamos a hacer muchas cosas, ¿no? Es un recurso, entiendo, que ya está en ti Ujú. y tú acompañas a que descubran cómo y cómo Exacto. usarlo. Ujú. O sea, cómo está y cómo usarlo. Claro. Ajá. Wow. ¿Y qué se puede abordar desde la hipnosis ericksoniana? O sea, cualquier inquietud, problemática, afección, o sea, Ujú. cualquier cosa se puede abordar o hay sus límites. Pues mira, yo creo que cada persona es un universo entero. Ujú, Yo en lo personal no he encontrado algo que yo diga no puedo trabajarlo con hipnosis. ujú, Habrá tal vez personas que me puedan, que lo puedan decir, ¿no? ujú, Y no quiere decir que sea infalible mi técnica. La ujú, cuestión es que yo trato de utilizar, ¿no? Complementariamente otras estrategias, otras alternativas para desestabilizar sistemas de creencias. Entonces, antes de yo utilizar hipnosis, reitero, no hay personas que quieren así desde que en cuanto llegas, sí. respira, duérmete, ¿no? Y que no es así. Entonces, Ujú, yo les digo, a ver, mi forma de trabajar es conforme a lo que yo vaya reconociendo como una necesidad. ujú, Incluso puede haber procesos terapéuticos en los que no uso la técnica de ujú, hipnosis, sí. porque no lo considero, con base en las necesidades, Ujú, no lo considero como el recurso que la persona necesita. Creo que ujú, tiene los elementos para hacerlo de una manera consciente. Entonces yo no me he topado con esa traba ujú, porque creo que cuando la he podido identificar, trabajo con otras sí. herramientas y después complemento con la hipnosis. Pero creo que sí hay personas muchísimo más sugestionables que Ujú, otras. Precisamente tiene que ver con mecanismos inconscientes de defensa, la ujú, cuestión de la conectividad con sus emociones, con su ujú, corporalidad. Porque a veces, ya lo decía Osho en un libro de la meditación, si yo quiero meditar, comenzar a ujú, meditar, y después de un día de trabajo estresante, de gente que no sabe manejar, de que ujú, se me atraviesa alguien y lo atropello, o que correteó un perro, y yo quiero después de ese día ajetreado llegar a mi casa y sentarme a meditar, me voy a topar con mis peores demonios. ujú, Porque es indispensable que primero aprenda a distensar esas emociones, a distensar mi cuerpo, mi mente, ujú, haciendo algo. Osho dice, brinca, canta, baila, haz algo ujú, que te ayude a desfogarte y después ya céntrate y después ujú, ya medita. Pero si tú llegas así de tiro por sí. viaje, o sea, directamente, va a ser complicado porque estamos en una ajetreo mental y Ujú, emocional que no todos tenemos el recurso para saberlo gestionar. Entonces, sí creo que hay personas que tienen más esta facilidad de ujú, conectar, incluso dentro de la orientación, cuando apenas estoy hablando de algunas cosas y que veo que la persona ya está en trance. Entonces digo, ay, ¿cómo estás? Simplemente cierra tus ojos y siéntate en ujú, respirar. Y yo no ocupo hacer nada más, porque la persona ya tiene esa capacidad. ujú, Entonces, yo creo que más que nada es cuestión reitero, ¿no? La hipnosis ujú, es una técnica, ujú, no es una mm, corriente, es una ujú, estrategia como sí. otras técnicas que puede haber de cualquier corriente, de cualquier filosofía, que puede complementarse. Entonces, sí, yo no he encontrado así una traba porque trato de asirme de otras, ¿no? Estrategias o técnicas. Ujú, ok. ¿Y esto se puede implementar de manera grupal o es un proceso individual? Sí, de hecho, a mí me gusta mucho trabajar con grupos. Ujú, Tenemos cada 3 meses iniciamos grupos de ujú, trabajo terapéutico con diferentes temas, diferentes como tenemos uno de ansiedad y depresión, uno de crecimiento, manejo del estrés, dependencias emocionales, otro de referente a la alimentación, porque se nutre mucho. Nosotros cuando estamos trabajando en hipnosis generamos una sinergia. ujú, Entonces, el hecho de compartir las experiencias de los demás nutre mucho el proceso de ujú, individual y grupal. Entonces, sí se puede hacer de manera grupal, es muy bonito, es muy importante hacerlo porque aprendo, ¿no? Yo aprendo ujú, muchísimo de esa interacción en todos los niveles y sentidos, porque pues cada persona al compartir eh, es un ida y vuelta, ¿no? ujú, Aprendes en todos los sentidos y todas las personas.
Y más que nada porque trabajamos a través de la condensación. Ujú, Algo muy importante de la hipnosis es que esta cuestión del acompañamiento puede ser muy protegido para la persona. Hay personas que llegan a consulta y me dicen, ¿sabes qué? Hay una situación, pero no quiero trabajar, o sea, no quiero ujú, hablar de ella. ujú, ¿Cómo le hago? Digo, ¿a qué se parece? ujú, ¿Cómo puedes ponerle un símbolo? ¿Cómo? Sí, si pudieras imaginar esa situación, ¿cómo sería para ti? No, pues, no sé, ¿no? Una bola negra o no sé, una espada entre la ujú, espada y la pared. Ok. Este, bueno, entonces vamos a trabajar con ese símbolo. ujú, Porque el símbolo es la ujú, condensación de toda una información ujú, máxima. Entonces, cuando tú resuelves el símbolo, se resuelve todo lo que está detrás. ¿Qué estaba atrás? No importa. No es ujú. necesario saber. Y muchas veces es precisamente a lo que le sacamos, ¿no? Como personas, Sí. las implicaciones de todo eso, que sabemos que ahí está, pero el hablarlo nos Ujú, incomoda o el hablarlo duele, el tocarlo duele. Entonces, cuando trabajamos a través del símbolo con hipnosis, al resolverse el símbolo, se resuelve todo lo que estaba detrás. ujú, Incluso el hecho del proceso, como hablábamos, ¿no? La conciencia. Hay muchas personas que ni siquiera se dan cuenta de que ya hicieron el cambio que estaban buscando cuando van a ujú, terapia. Porque como el proceso se activa un proceso inconsciente de resolución a través del símbolo, de repente las personas dicen, estoy actuando diferente. Hice algo diferente ahora. Ya no siento lo mismo. ¿Desde cuándo no siento lo mismo? La verdad es que no lo sé. La cuestión es, cuando tú trabajas con hipnosis, potencias tu mente ujú, inconsciente. Y tu mente inconsciente siempre está trabajando para ti. Y cuando lo haces a nivel grupal, haces una suma de todo lo que está ahí, de todas las ujú. personas, y se potencia muchísimo los procesos de cambio. He visto personas trabajar a nivel individual y a nivel grupal, y cuando trabaja a nivel grupal, se potencia muchísimo su Ujú, crecimiento. ok. Solo para que me quede más claro, ¿qué potencia a nivel grupal el avance de un proceso en una persona? Ujú. Pues mira, Desde lo que has observado. Ajá. es que todos estamos conectados. Ujú. eh, no me quiero meter en física cuántica, ¿no? Paradigmas holográficos de No, la sí, realidad. métete. No, 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 2 horas aquí. Ajá, ya Es algo sé. que me gusta mucho, es algo que Ajá. realmente me gusta mucho. De Ujú, hecho, no sé si sabes quién es Jacobo Greenberg. ujú, Entonces, él hablaba del potencial transferido y él hablaba de cómo nuestras mentes se conectan y cómo ujú, todos estamos relacionados, y eso es precisamente lo que haces a nivel grupal. ujú, El hecho de que tú generes un cambio, potencia el cambio en los demás porque ujú, estás hablando de una posibilidad posible, ujú, cuando antes a nivel individual no era una posibilidad ujú. posible. Sí. Entonces, eh, el hecho de trabajar a nivel grupal lo que hace es que todos los recursos de cada persona se sumen. Ujú, Esa sinergia de trabajo, eh, las personas que han estado trabajando conmigo dentro de los grupos, yo les digo, mira, ponte aquí en medio de todas las personas, ujú, ponte aquí en medio y siente, y se siente una energía ujú, súper impresionante, que dices, 2 pasos atrás no sentía nada, doy ujú, 2 pasos y siento calor, o siento frío, o siento pesadez, o siento ujú. una energía muy bonita, dependiendo de lo que esté trabajando, Sí, obviamente, ¿no? claro. Entonces, eh, eso abre la mentalidad de las personas. Entonces, obviamente, el hecho de que hay un efecto que se llama como el efecto Pigmalión, el hecho de yo creer que las personas pueden hacer algo, lo van a lograr, Ujú, ¿sí? O viceversa, ¿no? Si yo ujú, creo que no lo van a lograr, no lo van a lograr. ujú, Entonces, cuando las personas ven esa posibilidad, se permiten dar esos saltos cuánticos, ¿no? Esos saltos de fe, como decimos también, ujú. de que sí es posible, si él puede, yo también puedo. Y es Sí. cómo tomo esos elementos del otro, de lo que dice el instructor, o lo que dicen mis compañeros, para, para fluir. Reitero, se abren más a veces, Ujú, emocionalmente, pero sí he visto un cambio muy grande cuando se trabaja en grupo. Igual, reitero, ¿no? sí. A individual
puede ser lo mismo, dependiendo de sus capacidades, pero sí creo que el hacerlo de manera grupal Ujú, ayuda mucho porque también el saber que hay otras personas como yo, que ujú, hay personas que están pasando por situaciones similares, el no sentir que soy ujú. único, hace que baje mi defensividad Sí, también. sí, inclusive esto que mencionas ahorita me ha tocado cuando hacemos retiros para mujeres y en los retiros para mujeres noto como justo eso que mencionabas de creer que es posible y brindar posibilidad Ujú, en base a una experiencia le abre la posibilidad a la otra persona y a la otra y a la otra. Y en ocasiones son personas que no nos tocó en un retiro, pues hay de diferentes dinámicas los grupos que se forman, ¿no? Y había uno específico en el que casi no hablaban, pero estaban súper receptivas. O sea, la receptividad estaba mucho mayor y en ocasiones sucede a la receptividad que hay en el uno a uno. ujú, Ajá. Entonces, cuando yo veía como de, ay, no están hablando, en mi idea era como un, no están recibiendo, por decirlo de alguna manera, en mi idea. Hasta que entendí y me dije, a ver, no, están recibiendo y lo están integrando lo que están claro. recibiendo. No, no, y lo referían así, no querían participar porque no les daba pena, no, pero se veía la atención que estaban poniendo. Son 2 días, entonces ya el último día nos, así, ¡fua! Se Salen, soltaban. ajá, se soltaban y empezaban a compartir ya en el cierre, ya cuando nos despedíamos, gracias porque aprendí esto, aprendí lo otro, vi esto, vi aquello. O sea, cosas que fue creo que fue el primero que hicimos, que me tocó esa experiencia. Y dije, wow, qué padre, porque de entrada lo hicimos con una expectativa, Ujú, cierta expectativa. Entonces, cuando nos topamos ya con la experiencia fue algo totalmente diferente y eso nos llevó a intencionar los demás retiros, claro. ¿no? Y a comprenderlos y a crecer también a nosotras como acompañantes. Ujú. Me gustaría que nos compartieras, Jesús, en un proceso de ansiedad, voy a mencionar como ciertas situaciones que se presentan en el día a día, porque bueno, la ansiedad es algo que está actualmente y ya tiene bastante tiempo como muy activa en las personas, tanto la ansiedad como la depresión, y con ansiedad me refiero a todo, hasta el sobrepensamiento, o sea, todo lo que se genere desde la ansiedad y también a la depresión, el cómo, mm, cómo se trabaja. Digo, podemos abordar primero uno y luego la Ujú. otra. Pues mira, precisamente cuando hablamos de la hipnosis es una conciencia de aquí y el ahora, ¿no? Ujú, ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué estoy sintiendo? Antes de empezar a grabar, ujú, las personas tal vez se dieron cuenta, los que estaban aquí en el estudio, yo me puse a respirar, ujú, cerré mis ojos. ujú, Estar en contacto con mi cuerpo me da la oportunidad de identificar y reconocer cualquier cambio. ujú, Eh, yo creo que mi último ataque de ansiedad me dio hace como ujú, 2 años y fue precisamente porque dejé de escuchar mi cuerpo, ujú, por el no descanso, por la carga de trabajo, por tantas cosas que yo decía, sí puedo, sí puedo, sí puedo, no ujú, pasa nada, sí puedo, sí ujú, puedo, sí puedo, hasta que de repente, ay, ¿qué está pasando? ujú, Entonces cuando comencé, yo recuerdo haberme acostado, me recosté, comencé a respirar y dije, ¿por qué no puedo respirar? ¿Qué estoy sintiendo? ujú, Entonces comencé a intencionar mi respiración y aunque sea difícil de creer, cuando dije, tengo ansiedad, lo primero que hice fue sonreír. ujú, Dije, tengo un ataque de ansiedad. ujú, Dije, ok, ¿qué me quieres decir? ujú, Y lo primero que vino a mi mente después de unas respiraciones fue, necesitas descansar. ujú, Ok. Y comencé a hablar con mi ansiedad. ujú, Necesito, tienes razón, necesito descansar. Y ahí me cayó el 20 de todo el tiempo que llevaba trabajando sin ujú, descanso, no durmiendo o no comiendo a mis horas ujú, o no escuchando mi cuerpo, mis necesidades. Y dije, tienes toda la razón. ujú, ¿Qué necesito hacer para que bajes? ujú, Ya te escuché. ¿Qué necesito hacer? Lo único que escuché fue descansar. Dije, ok, ujú, me comprometo a descansar. Seguí respirando, intencionando las respiraciones, dialogando con la ansiedad y la ansiedad duró 5 minutos. ujú, Cuando le platico esto a personas que tienen ansiedad me dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo te ujú, reíste con la ansiedad? Se siente bien zarra. Es que no es mala la ansiedad ujú, y no te quiere lastimar.
La cuestión es que tendemos a huir de las sensaciones que son incómodas para nosotros. Entonces, si lo podemos ver de una manera objetiva, el dolor físico no es malo. Se siente feo, pero no es malo. Porque si yo pierdo el recurso del dolor físico, no sabría la magnitud de una lastimadura. Claro. Si es una fractura o si es un esguince o si solo es un morete o un raspón. Entonces imagínate perder esa capacidad de reconocer una lastimadura en tu cuerpo. Para mí la ansiedad es el recurso de hacerte saber que emocionalmente, mentalmente y físicamente, de alguna forma te estás lastimando. No te estás poniendo atención a nivel físico, no te estás poniendo atención a nivel emocional o no te estás poniendo atención a nivel relacional. Entonces, precisamente el trabajo con hipnosis con la ansiedad es aprender a digerir emociones, el aprender a conectar con las sensaciones físicas, el aprender a reconocer cuáles son las cargas que vienes trayendo que tienen implicaciones relacionales. Porque a veces venimos cargando al papá, a la mamá, a la amiga, a la pareja, al abuelo, a los tíos, a los hermanos, a los... Entonces nos dejamos al último relacionalmente. Entonces estoy para todos menos para mí mismo. La ansiedad te está queriendo decir, oye, ¿y tú para cuándo, no? Sí. Lo mismo pasa a nivel emocional. Cuando yo me trago todo, cuando yo no expreso, cuando yo no gestiono, la ansiedad va a estar ahí esperando salir, esperando ser escuchada. Y nivel físico, pues bueno, ¿no? Cuando no te permites el descanso, cuando no eres congruente, ¿no? Con tu cuerpo, obviamente también va a tener ese sistema, ¿no? Ese recurso. Entonces, cuando yo les hablo a las personas de la ansiedad como un recurso, la ansiedad automáticamente baja, porque yo ya no la estoy connotando como algo malo. Entonces yo les digo, habla con tu ansiedad, ¿qué te está queriendo decir? Y hay personas que me dicen, es que no quiero escuchar el mensaje. Bueno, pues entonces sigue sintiendo ansiedad. Lo estás eligiendo. Exacto. Porque implica cambios, Claro. ¿no? Y cambios psicodinámicos, relacionales. Y bueno, creo que el hecho de poder entender la ansiedad como este recurso y como este aliado para hacerte saber cuando de alguna u otra manera no estás poniendo atención, facilita mucho los procesos de cambio. Entonces, sobre todo el proceso de relacionarme con la ansiedad. Y cuando lo hacemos a través de la hipnosis es, bueno, como te decía, ¿no? Lo podemos trabajar como un símbolo, lo podemos trabajar como si fuera una persona, como si fuera una parte tuya, incluso como si fueras tú ansioso. Y muchas personas cuando se imaginan a sí mismos ansiosos y se ven ahí frente a sí mismos, imaginando, ¿no? Su yo ansioso, y les pregunto, ¿qué le pasa a ese yo ansioso? Y dicen todo lo que acabo de decir, es que ese güey no expresa, es que ese güey viene cargando un chingo de cosas, es que la carga laboral, se preocupa de más, sobrepiensa. Entonces, ¿qué quieres hacer con ese yo ansioso? Quitarle todo eso. Ok, tú ya sabes cómo respirar, ¿cierto? Sí, enséñale a respirar. Respira. Enséñale a respirar. Y ahí adentro se está relajando, perfecto. ¿Cómo va la ansiedad? Mejor, está más tranquilo. Va. ¿Qué necesita? Que lo abrace. Va, abrázalo. Que descanse. Hazlo descansar. ¿Qué necesita? Y ahí es donde entra la parte de la resolución automática inconsciente. Tu inconsciente ya sabe qué necesitas. Todo nuestro organismo funciona a través del inconsciente. ¿Por qué? Porque la respiración, nuestros órganos funcionan de manera automática. Entonces, cuando permitimos que eso se potencie dentro de nuestros procesos psíquicos o mentales, vamos a resolver. Y lo mismo pasa con la depresión. La depresión es un recurso. La depresión es un síntoma de algo que se desprende de un proceso de enquistamiento emocional. Generalmente, yo recuerdo mucho a la maestra Ofelia precisamente haber dicho a una persona que tiene depresión, hazla enojar. Y yo no entendía cómo voy a hacer enojar a una persona que tiene depresión. Y efectivamente, las personas que de alguna u otra manera han llegado conmigo diciendo que tienen depresión, las hago encabronar y salen de la depresión. ¿Por qué? Porque es mucha contención, es una no digestión emocional, es el mismo proceso de la ansiedad,
es el mismo proceso de la depresión. Por eso generalmente están juntas en un diagnóstico. Es que tienes ansiedad y depresión. ¿Por qué? Porque el mecanismo o el proceso es básicamente el mismo. Solo que dentro de la depresión, lo que más se tiende a contener es el enojo. Entonces el enojo no expresado va a generar una implosión. Y lo mismo pasa con la ansiedad. Las emociones no expresadas están queriendo salir, no encuentran la manera, entonces pasa toda la sintomatología, ¿no? Entonces, dentro del proceso de depresión con hipnosis, pues es multifactorial. Hay muchísimas cosas que pueden generar que una persona se pueda sentir con depresión. Por ejemplo, yo no hablo de una persona depresiva, yo una persona que tiene depresión. ¿Por qué? Porque decir es que soy depresivo es generar una etiqueta, es un disfraz que es muy complejo a veces quitar, ¿no? Entonces, cuando dices tú tienes, pues yo tengo esta camisa, pero llego a mi casa y me lo voy a quitar, ¿no? Entonces yo puedo dejar de tener, así como puedes dejar de tener ansiedad, puedes dejar de tener depresión, tienes gripa y no eres griposo, tienes gripa, se te va a quitar la gripa. Entonces, cuando podemos intencionar la persona más allá del síntoma, ya hay un gran avance para el proceso de resolución. Pero sí creo que es multifactorial, por lo cual una persona se puede sentir ansiosa, se puede sentir con depresión, y que el proceso de hipnosis o las técnicas de hipnosis solo te ayudan a encontrar esos recursos a nivel consciente e inconsciente para su resolución. Todo el tiempo estamos sintiendo. Es imposible no sentir. Hasta dormidos sentimos. Y sentimos emociones porque soñamos. Soñamos algo bonito y despertamos con alegría, o soñamos algo feo y despertamos con mucho miedo. Y sentimos emociones. Entonces, todo el tiempo estamos sintiendo. Inclusive en el sueño sentimos, o sea, bueno, a mí sí me pasa que soñando siento, ¿no? Sí, y es parte de reconocer que el hecho de, reitero, quitarte ese recurso de sentir solo va a generar en ti una repercusión que va a irse acumulando y de tanto va al cántaro al agua hasta que se rompe, ¿no? Claro. Y esta mismo funciona para, por ejemplo, trabajar adicciones al tabaco. Voy a poner el tabaco porque es como el más común que yo observo. ¿Funciona también para trabajar eso? Sí. Es que, reitero, son cuestión de síntomas, ¿no? El tabaquismo, el alcoholismo, la drogadicción, tiene muchos, sobre todo la drogadicción tiene muchos factores, más que nada, para mi entender, o desde lo que yo he visto, sistémicos del sistema familiar. Pero cuando hablamos ya del tabaquismo, por ejemplo, ¿qué está detrás? ¿Qué está detrás del cigarro? ¿Qué emociones están detrás del cigarro? Para mí tiene que ver con una cuestión de no digestión emocional. Generalmente recurrimos al tabaco cuando estamos ansiosos, cuando estamos estresados. Hay gente cuando está enojada, cuando está triste, porque es una forma de evadir. Todo lo que tiene el tabaco o el cigarro distensa tu cuerpo. Y lo que hacemos es evadir emociones. Entonces, cuando haces consciente el hábito y cuando haces consciente las emociones que están detrás del hábito y te permites conectar con las emociones, desarraigas lo que está inclinándote a tener esa conducta. Pero definitivamente es parte de un proceso de reconocimiento. Incluso a veces lo hacemos por mero modelaje, ¿no? Porque papá fumaba, mamá fumaba. Entonces ya para mí es normativo el hecho de, voy a salir al balcón o voy a salir al patio o voy a después de comer o para ir al baño, ¿no? Mucha gente dice, pues es que para ir al baño a gusto, pues me tomo con mi cigarro, ¿no? Pero a veces ni siquiera es una cuestión emocional. Entonces, de ahí tendríamos que desarraigar los hábitos o los modelajes, cuestiones de pensamiento, cuáles son los esquemas de pensamiento, porque a veces le atribuyo incluso beneficios al cigarro, ¿no? Es que me tranquiliza. A ver, ¿cómo es que un cigarro te tranquiliza? Si un cigarro es algo, ¿no? Sí. Entonces, esas atribuciones son las que me descentro el poder, descentro la responsabilidad de mi tranquilidad, de mi gestión emocional a un algo, en lugar de yo generar ese recurso para mí. Entonces, creo que, reitero, no son muchas cosas que se pueden trabajar, pero es a través del reconocimiento de mis emociones, de mis ideas y cómo voy tomando esa conciencia de
desde cuándo lo hago, qué sentía en ese momento cuando lo comencé a hacer, cuáles son las emociones que me llevan o me impulsan a tener esa conducta, incluso qué estoy sintiendo cuando estoy fumando el cigarro o después de fumarlo, qué es lo que está pasando. Porque recuerdo una vez en la maestría, uno de los procesos, ¿no?, de trabajo fue precisamente que un compañero decía que quería dejar de fumar. Entonces, el maestro con el que estábamos dijo, ¿quieres dejar de fumar? Sí, ok. Y comenzó. ¿Qué atribuciones le das al cigarro? No, pues es que me siento más relajado, me siento más tranquilo, Ok, cierra tus ojos. Imagina que llevas ese cigarro a tu boca. ¿Qué cigarro es? No, pues no sé, ¿no? La marca y el sabor, lo que sea. Préndelo. Y quiero que imagines cómo es la primera vez que inhalas. Y entonces él hizo exactamente eso que acabo de hacer e inmediatamente sonrió y dijo, no manches, sentí exactamente lo mismo. Exacto. Es que ahí está. El poder que le das a ese algo ya está en ti. Ya está en ti esa capacidad de relajarte, ya está en ti esa capacidad de centrarte. La cuestión es que lo descentramos. Y eso es lo que genera que sintamos esa necesidad de... Obviamente hay una cuestión de dependencia, ¿no? Biológica, Claro, cuando sí. ya tienes mucho tiempo y hay repercusiones, incluso cuando lo dejas de golpe, porque ya estás acostumbrando tu cuerpo a las sustancias que tiene el cigarro. Pero cuando hablamos de cuestiones mentales y emocionales, son atribuciones que se le dan, no porque las tengas, sino porque tú se las confieres, ¿no? Claro, inclusive lo que mencionabas ahorita, como el ver a papá o mamá fumando o bebiendo. Me pasó hace poco con un paciente, observando su alcoholismo, el cómo se vinculó con el alcohol fue a través de papá. Entonces, realmente se vinculó con papá y el objeto fue eso. Ajá. Claro. Entonces, no únicamente fue como la conducta, sino esas atribuciones que le puso emocionales y totalmente inconsciente, pues, ¿no? Claro. Porque obviamente al revisarlo me dicen, no inventes, no, o sea, no, ahorita que me lo pones así, me hace sentido, pero nunca me lo hubiera imaginado, ¿no? Y obviamente ya pasaron años de que él inició ese vínculo con el alcohol, el vínculo con papá se fractura y empieza el vínculo con el alcohol. Entonces estuvo muy interesante. Ay, me encanta. Ahorita estoy así como en un campo de información, como integrando todo lo que nos compartes, porque sobre todo tratando de imaginarme, soy súper visual, entonces trato de imaginarme cómo sería llegar a una cita contigo y decir, Jesús, quiero trabajar por ejemplo, voy a poner otro tema. Ya revisamos ansiedad, depresión o algún tema que sea común dentro de tu consulta. Pues creo que pues algo muy normal, o no sé si decir normal, pero que llega de manera muy común, pues estas partes de autoestima, ¿no? Es lo que iba a decir ahorita, la seguridad. Sí. Quiero trabajar en mi seguridad, ¿no? Ya sé. Sí, creo que es muy común, no normal, común, que lleguen, incluso que el trasfondo de una ansiedad o una depresión tenga que ver con cuestiones de autoestima, ¿no? Pero a veces cuando llegan con esta situación de autoestima es el hecho de no sé estar dentro de mí, no sé estar acompañado de mí. Hay gente que dice, no, a mí me encanta estar solo conmigo. ¿Y qué haces cuando estás solo? Ah, pues me la paso jugando videojuegos o viendo series o viendo películas. Ajá. Y eso no es estar Hablando con contigo. personas. Sí, ¿no? Chateando y esto no es Claro. estar contigo. Entonces, creo que en ese sentido yo les digo, bueno, cuando hablas de autoestima, estás hablando de una palabra compuesta, auto y estima. Cuando hablas de auto es algo de mí hacia mí y estima es por definición, el cariño, afecto, estima que yo puedo sentir hacia algo o hacia alguien. Y yo les pregunto, ¿qué haces tú cuando estimas a alguien? No, pues le marco, le mando mensajito, detalles, escucho, procuro, infinidad de cosas. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste contigo? No sé, tiene mucho. ¿Y cómo es eso? O sea, ¿desde cuándo y por qué? O inclusive lo tengo que hacer, ¿no? ¿Puedo? Claro, ajá. ¿Sí?
porque mucha gente dice, ¿no es egoísta? Ujú, Digo, no. ujú, Entonces, el hecho de poder entrar en mí, de saber que yo también merezco, que yo también necesito de mí ujú, para mí, es indispensable y se nos olvida. ujú, Se nos olvida que para que podamos desarrollarnos, para que podamos interactuar de una manera saludable, ujú, mi relación conmigo debe estar saludable. ujú, Para mí, tu entorno es una proyección de tu relación intrapersonal, en todos los niveles, en todos los sentidos, amistades, ujú, pareja, cómo te relacionas con tu familia, es una ujú, proyección de ti. claro. Entonces, cuando hablamos de esto en hipnosis es cómo aprendes a primero Ujú, entrar en ti, en conectar contigo, para poder desde ahí que todo eso fluya hacia afuera. ujú, Cómo comenzar a trabajar en ti de una manera más consciente. Reitero, desde cómo piensas. Algo que yo manejo mucho mi trabajo, en mi ujú, psicoterapia, que es la disciplina mental. ujú, No tenemos disciplina ujú. mental. Pensamos por pensar. Entonces, el otro día leía Porque que podemos. sí, ¿no? Pero es que Ujú, las mujeres tienen 80,000 pensamientos al día, los hombres tenemos 60,000 pensamientos al ujú, día y el 70% de ambos es negativo. ujú, Solo el 30% tiene connotaciones negativas. Entonces, ¿por qué tanto? ujú, ¿Por qué tanto porcentaje negativo? Porque no ujú, ponemos atención. Entonces, ya lo decía Masaru Emoto, nuestros pensamientos generan una realidad interna y ujú, modifican las moléculas de agua. ujú, Entonces, imagínate el estar ge- generando en ujú, ti un sinfín de moléculas amorfas, ujú, obscuras, porque no estás sabiendo tener disciplina ujú, en cuestionar tus pensamientos de ujú, ti mismo, de ti misma. Entonces, para mí es indispensable que a través de la técnica podamos ujú, reconocer cuáles son los trasfondos de esas emociones, de ujú. esos pensamientos, Pensamientos. de Ujú, dónde viene, de quién viene, ujú, y conectar con las emociones que están ahí arraigadas, ujú, porque como tú lo comentaste, tanto puede ser del modelaje de papá, de mamá, por lo que a ellos hicieron, pues ujú. también sus palabras tienen poder, y más cuando Claro. somos niños. Entonces, Ujú, si yo crecí bajo la premisa de yo no merezco, yo no soy suficiente, ¿cómo ujú, espero tener una buena autoestima? ¿Cómo espero ujú, que las personas a mi alrededor me den un valor? ujú, Entonces, lo que comenzamos o lo que podemos trabajar con hipnosis es cuáles son esas creencias, cuáles son las ujú, emociones que están detrás de esas creencias y cómo comenzar a dar esa salida a esas emociones precisamente desde el permiso de expresar, desde el ujú, permiso de sentir y que pues, son válidas, ¿no? ujú, Una de las cuestiones con la sentirme deprimido es, tal vez creo, pienso, siento que yo no tengo derecho de ujú, enojarme con mis padres porque son mis ujú. padres, yo no tengo Sí. derecho a reclamarles, entonces todo eso me lo trago. Pero oye, si mis papás me trataron de la fregada por la razón que sea, porque no Ujú, pudieron, porque no supieron, o sea, claro que tengo derecho a enojarme. Y no se trata de que vayamos y los agarremos a trompos, ni que les faltemos al respeto. Es Ajá. como yo gestiono esa emoción y decir, va, es válido estar enojado, Ujú, lo gestiono, lo trabajo, lo suelto. Y desde ahí entonces puedo resignificar mi forma de ujú, relacionarme conmigo desde la aceptación de que sí merezco, de que sí puedo ujú, recibir algo bonito, pero sobre todo desde mi relación conmigo. ujú, Y desde ahí nutro autoestima. ¿Cómo comienzo a darme permiso de vivir mis emociones, de hacerlas valer hacia mí ujú, primero? Porque a veces queremos, yo les digo, antes de que tú quieras ir a hablar con otra persona, primero habla contigo. ujú, Antes de querer ir a expresarte con alguien, primero darte la ujú, oportunidad de expresar contigo. Porque si yo no sé hacer eso, ujú, es muy poco probable que sea efectiva la forma en que lo ujú, transmita. Entonces, precisamente creo que lo primero que se trabaja en ese sentido es ujú, yo gestionar, yo sentir y yo no juzgar mis ujú, emociones para yo entonces saber que tengo la posibilidad de tener toda una gama de sentimientos y tengo la oportunidad de expresarlos de una manera saludable para mí. Y entre más tenga ese recurso, mejor lo voy a poder gestionar para armonizar mi relación conmigo. ujú, Entonces, estamos muy tendientes como dices, ¿no? A dar de aquí hacia afuera, pero no de aquí hacia adentro. ujú, Y creo que de ahí se desprenden muchas cuestiones de autoestima, de ujú, no merecer, de no ujú. recibir, de no pedir, y solo dar y dar y dar y dar. Sí.
Y incluso cuando recibo algo me es incómodo porque no sé recibir, no tengo un Ujú, equilibrio en ese ujú, intercambio de las relaciones interpersonales, pero eso enmarca mucho la cuestión de la ujú, autoestima, ¿no? ujú. Entonces, ya no sé si te contesté. No, sí, o sea, sí, sí, es que justo, ahorita estábamos hablando a lo mejor con condiciones, ¿no? De como la ansiedad, la depresión. Ahorita se me venía a la mente porque he estado escuchando y viendo en TikTok, bueno, no en TikTok porque no tengo TikTok, en los Reels de Instagram y de YouTube, em, personas autodiagnosticándose el TDAH, Ujú. ya adultas, o como de, yo siempre he tenido eso y yo tengo eso. Y es algo que se puede también abordar desde el proceso de hipnosis ericksoniana. Sí, mira, las personas que a mí han llegado, ya Ujú, sea con diagnóstico ujú, o ujú, autodiagnosticadas con TDAH, es una no gestión emocional. ujú, Pasa algo muy interesante. Eh, Te comentaba de los estados amplificados de conciencia que se dan cada 90 minutos. Un estado amplificado de conciencia, tú sabes que tenemos dos hemisferios, izquierdo ujú, y derecho. ujú, El izquierdo es lógico racional, todo lo que tú puedes recordar conscientemente está en tu hemisferio izquierdo. ujú, Tu nombre completo, fecha de nacimiento, qué hiciste ayer, qué hiciste antier, qué hiciste hace ujú, 10 años, eso es tu memoria explícita. Todo lo que está introyectado es la memoria implícita. ujú, Todo eso que no sabes ni de dónde viene, pero que ahí está, ujú, está en tu inconsciente. Tu inconsciente graba la información todo el tiempo y guarda a través de tus sensaciones físicas, ujú, tus emociones, a través de tus 5 sentidos. ujú. Entonces, nosotros manejamos un desnivel de manera normativa. Sí. La mayoría de nosotros manejamos más el izquierdo que el derecho, Ujú, porque los que manejan más el derecho que el izquierdo son ujú. los artistas, ¿no? Sí, Que se componen todo el sí. tiempo, que crean, que ellos manejan más el derecho que el Ujú, izquierdo. Nosotros no manejamos más el izquierdo. Entonces, cuando tenemos un problema, lo que tendemos a hacer es pensar, sí. ¿no? Entonces, imagínate que, yo se los pongo así a mis clientes, imagínate que tienes tu celular sin datos, sin Wi-Fi, abres el Google y le picas buscar. ¿Te da una respuesta? Ujú, No te da una respuesta. no. Por más que le piques, ¿te da una respuesta? No te da una Ujú, respuesta. Eso es lo que hacemos con nuestro cerebro. Nuestra respuesta, todos tus recursos están en tu hemisferio derecho. ujú, Toda la experiencia de tu vida está guardada en el hemisferio derecho. La cuestión es que manejamos más el izquierdo. ujú, Entonces generamos un sobrepensamiento, generamos un desequilibrio a ujú, nivel hemisférico ujú, por una hiperfuncionalidad del ujú. izquierdo. Entonces, eso es lo que genera esa ansiedad, eso es lo que genera ese insomnio, Sí. gastritis, colitis, dolores de Ujú, cabeza, porque estamos sobrepensando mucho y sobre todo porque estamos pensando en función de los demás. ¿Qué va a ujú, decir mi papá? ¿Qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir la sociedad? ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué va a decir mi pareja? ¿Qué va a decir mis hijos? Porque si yo decido eso, se van a echar en contra. ujú, Si yo hago esto, se van a decepcionar. Entonces, las respuestas que yo de alguna manera considero que son las adecuadas para mí, ujú. no son las adecuadas para la sociedad. Claro. Entonces me contrapongo conmigo. Ujú, Entonces, en este desequilibrio, tu respuesta está en el derecho, pero hay una gran brecha entre tu derecho y tu izquierdo por el sobrepensamiento. Cuando permitimos que de alguna u otra manera nos relajemos, ya ujú, sea porque mandamos a la fregada las cosas y ya no queremos seguir ujú, pensando, y nos ponemos a hacer algo, a ver una película, nos ponemos a cocinar, nos ponemos a limpiar. Por eso a mí me causa mucho sentido o me da mucho ujú, sentido cuando dice, creo que es la filosofía budista o zen, ujú, cuando tú estás limpiando tu cuarto, acomodando tus cajones, estás limpiando tu mente. ujú. Porque tus cajones es tu proyección, algo así decía, ¿no? Sí, Tus cajones de tu ropa es la sí. proyección de tu mente, Ajá. ¿no? Entonces, entre más desmadre hay ahí, más desmadre hay acá, ¿no? Entonces, cuando tú te permites hacer esas cosas, tal vez incluso automáticas, como manejar, Ujú, tu izquierdo se comienza a relajar, ujú, porque ya sabes hacer eso, ya sabes manejar, ya sabes lavar los trastes, ya sabes ujú. limpiar, no tendrías que estar Analizando cómo hacerlo, la funcionalidad de lo que estás haciendo, como, exacto. ajá, ujú, Y lo que hace es que tu izquierdo baje su resistencia y el ujú, derecho automáticamente va a generar ese estado
de equilibrio, y es ahí donde se genera este estado amplificado de conciencia, que el estado amplificado de conciencia es como el pensamiento divergente de los niños, la capacidad de encontrar muchas respuestas a una sola pregunta. Cuando hay unas situaciones de más estrés, cuando hay muchísimos o más problemas, podemos tender a estados amplificados de conciencia más seguido, porque mi inconsciente está buscando la manera de resolver. Entonces vamos a estar más distraídos. Yo no sé si te ha pasado, pero en lo personal, cuando yo tengo problemas que no puedo resolver constantemente, cacho que, ya me fui, cacho que estoy distraído, cacho que ya hice cosas, o dónde dejé las llaves, como si estuviera no poniendo Sí. atención, ¿cierto? Pero no es que, o sea, se puede interpretar como una desatención, pero realmente tu cerebro está buscando ese equilibrio para ayudarte a resolver y solucionar a nivel emocional, a nivel cognitivo, ¿no? Darte ideas, darte respuestas. La mayoría de las personas que llegan a mí con un diagnóstico de TDAH tienen muchas emociones no digeridas, tienen muchas situaciones o muchas decisiones que no toman por el que dirán, por papá, por mamá, por la familia. Hay una gran contraposición con ellos a nivel emocional, a nivel mental, conductual. Y conforme vamos resolviendo, los síntomas de estar o de tener TDAH van disminuyendo, porque los síntomas de TDAH son la impulsividad, la desatención y ya se me olvidó la otra. Son 3. Impulsividad, desatención. Sí, a mí también se me olvidó. Se me olvidó la tercera. Es impulsividad, desatención. Ahorita surge. Ahorita surge. Sí. Y van frenando, van bajando porque precisamente hay una mayor conciencia y una mayor focalización de sus emociones. Entonces, para mí no hay una cuestión como de que no se pueda resolver. Tiene mucho que ver con cómo gestionas. Yo recuerdo haber trabajado con un chico hace mucho tiempo que me decía, es que me dijeron que tengo TDAH y yo no quiero tomar pastillas porque me tumban, o sea, realmente me tumban. Sí. Y era un chico brillante. Entonces le dije, bueno, ¿cómo podemos trabajar? ¿Qué es lo que pasa? Me dice, es que yo siento mucha energía, y entonces estoy así para todos lados, en el salón mucha hiperactividad. Hiperactividad, desatención y impulsividad. Entonces, él era muy hiperactivo de estarse moviendo. Entonces le decía, ok, ¿no quieres tomar medicamento? No, vamos a hacer lo siguiente. Estábamos en una escuela, le decía, quiero que encuentres una actividad extracurricular donde tú sientas que ahí estás canalizando toda tu energía. Y cuando estés en clases y sientas esa energía, y para eso utilizamos la hipnosis, quiero que imagines tu energía, que hables con ella y le digas, espérame, al ratito te voy a canalizar, al ratito vamos a sacar todo el fa, al ratito. Entonces yo creo que llegó a los 2-3 días y me dijo, ya sé, atletismo, voy a correr, porque ahí siento que libero, porque si estoy jugando básquetbol, no que me pasen el balón que no me lo pasen me pone ansioso, béisbol me pone ansioso estar esperando. Entonces, donde así es, Sí. y saco todo mi punch en atletismo. Y comenzó a generar esta técnica. Faltaban yo creo que 2-3 meses para las competencias que se hacían. Se trajo todas las medallas de oro. Wow. Y no tomó medicamento. Entonces, obviamente cuando trabajamos los trasfondos de toda esa energía, había muchas emociones, problemas en casa, situaciones que no dependían totalmente de él, ¿no? Que eran parte de su contexto, pero no sabía cómo gestionar sus emociones, no sabía cómo gestionar su energía, no sabía cómo reconocer sus límites, sus alcances. Entonces, yo cuando regresa con las medallas, me dice, no sé cómo lo hice. Y le dije, no importa, ¿lo hiciste? Sí. ¿Cómo está tu energía? Al 100. O sea, sé que ahí está, pero sé cuáles son los trasfondos. Sé qué hacer con ella, sé cuándo escribir, sé cuándo hablar, sé cuándo gritar, sé cuándo... Y a partir de ahí, mira, hubo una resolución. Entonces, reitero, creo que es multifactorial, pero creo que todos los trasfondos dentro de eso es
tu Ujú, conexión contigo mismo, ¿no? ujú, Esa conciencia de poder intencionar y saber ujú, que lo que sientes tiene una razón y sobre todo tiene una finalidad. La ujú, razón es el motivo por el cual se genera y la finalidad es el qué vas a hacer con ujú, ello, ¿no? claro. ¿Qué vas a hacer para resolver, para salir de donde estás? Pero tomar esa responsabilidad, ¿no? De saber gestionar, porque tendemos a buscar sentirnos todo el tiempo bien y eso Ujú, no es completamente no, asertivo. claro. Ujú, Es una cuestión más de bien sentir que de bienestar y el ujú, bien sentir no siempre es lo más saludable para nosotros, ujú, porque el bien sentir, pues ahí está el cigarro, está el alcohol, están ujú, las drogas, ahí está el salir a distraerte, sí. pero eso no te ayuda a tener una gestión emocional y una resolución Ujú, asertiva, ¿no? ujú. Ok, y ahorita que escucho esto, dije, ya entendí. Lo que entendí como este recurso, ahorita que mencionabas, ¿no? Es un recurso en el cual te apoyas para el enfoque en psicoterapia que utilizas en la Ujú, persona que dices, aquí puedo usar este recurso, ¿no? ujú, Y porque estaba, pero ¿cómo? O sea, en mi mente era, pero ¿cómo? Y ahorita que lo vuelves a decir, dije, ya entendí. A través de un ejercicio de estar presente y ujú, de traer imágenes, ujú, y ahí es donde conectas el lado del hemisferio derecho. O ujú, sea, te vas al derecho ujú, para explorar y ujú, para darle un significado, un sentido, ujú, una resolución. ujú. Y Y después para integrarlo, como en eso que mencionaste ahorita, como la aplicación de, claro. ajá, Ujú. ok, ya pasé el examen, ¿no es cierto? Sí. No, híjole, me encanta porque ahorita que lo pones así, dije, claro, con razón, se me hizo muy familiar cuando me hablaba mi amigo de cómo abordabas el proceso y todo, que no sabía que era desde un enfoque ericksoniano. Y ahorita digo, wow, qué padre, como mencionabas, llegaste a especializarte en eso a raíz de que vaya, fue como una identificación, ¿no? De, ya Claro. lo hago, ¿no? O Ujú, sea, ya lo hago, es algo que hago, me especializo en eso. Qué padre, qué bonito. Y por lo que escucho y por lo que he experimentado en mi propia experiencia acompañando, son procesos, ¿cómo lo puedo decir? Como, bueno, muy significativos, porque conectar, hacer esa mediación, ese equilibrio entre, oye, no nomás estás acá, ¡fum! Vámonos para acá y no se lo dices al paciente así, pues, sino a través claro. de la técnica, ¿no? Ujú, Pero es eso, o sea, lograr el equilibrio aquí, ujú, pues ese equilibrio se ve expresado en tu entorno, ¿no? claro. Contigo, en tus relaciones, en tu trabajo, en tu día a día. ¡Wow! ¡Qué bonito! Ujú, Ujú. Te digo, qué bonito porque nunca me lo imaginé así. Yo me imaginaba esta parte de, pues siéntate, vas a respirar, cierra tus ojos y acuéstate, ¿no? Y entra en este estado, a lo mejor no de sueño, ujú. pero sí como muy, ¿cómo lo puedo poner? Como muy aparte de la conciencia de Como estar disociado. presente. Ajá, Ujú, como disociado, claro. exactamente. Sí, al contrario, ¿no? O sea, creo que Ajá. precisamente es más todavía generar Ujú, conciencia en el aquí y el ahora, porque yo se lo digo a mis clientes, mi intención como psicoterapeuta es que un cliente no regrese a consulta, ujú, que todo esto que hablemos aquí tú ujú, lo tomes y allá afuera lo implementes y para mí la ujú. psicoterapia es como ir al gimnasio, si das una vez a la semana o si pagas la mensualidad no vas a ver ningún cambio, es Ajá, todos los días con claro. cierta disciplina, con cierta constancia y que Ujú, tienes que aunar algunas otras técnicas o ujú. herramientas como comer bien, como dormir bien, como Sí. tomar mucha agua para que realmente veas los cambios. Entonces, precisamente cuando hablamos de la técnica, hay gente que todavía piensa que es magia, pues, ¿no? Y Ujú, no es así. O sea, ujú. que hay gente que me dice, quiero que me notices para ya borrarme el cassette o para hacer un mindset. Te han llegado a decir, quiero olvidar a mi novia. Sí, o sea, y es Ok. como, no sé hacer eso. O sea, te lo Ajá. juro, tal vez yo no sé si hay personas que lo Ujú, hacen, ujú, pero yo no. O sea, les digo, ujú, ¿sabes qué? Yo no sé hacer ujú, eso y no sé si sea lo más saludable, ujú. porque entonces, fíjate, si yo borro el recuerdo de mi novia, voy a repetir lo mismo, Claro. porque voy a Ujú, borrar los aprendizajes. Entonces estoy ujú, condenándome a repetir lo mismo porque ujú. no aprendí nada, ¿no? Claro. Entonces,
Todavía hay personas que pueden pensar que es magia, que con una Ujú, sesión se va a resolver todo. ujú, Por lo menos yo no estoy tan chingón como para que así ujú, sea. Tal ujú, vez habrá unos maestros que sí. Hay maestros ujú, que dentro del proceso yo decía, o sea, güey, ¿cómo hiciste eso en una sesión, ujú, no? Pero yo, Jesús, yo creo que es un ujú, proceso. ujú, Yo no creo, y se los digo, o sea, yo quiero que aterrices la idea ujú, de que no vas a ujú, responsabilizar a una técnica y sobre todo no me vas a ujú. responsabilizar a mí, Claro. ¿no? Porque es qué haces tú allá afuera. Ujú, Erickson lo manejaba así. ujú. 90% del éxito de un cliente es del cliente y 10% es del Sí. terapeuta. Ujú, 90% del fracaso de un cliente es del ujú, cliente y 10% del terapeuta. No podemos tomar más de esa responsabilidad ujú, porque sería adjudicarnos y ser ujú. arrogantes en Claro. el proceso, Ujú, ¿no? Entonces, creo que sí es indispensable enmarcar que la hipnosis es una técnica, es una ujú, estrategia, ujú, no es magia, ujú, es un proceso de conciencia, es un proceso de darte tiempo ujú, para conectar contigo todos los días, para conectar contigo, con tus emociones, tus pensamientos de manera diaria. ujú, Y no tenemos ese hábito. Queremos que el hipnoterapeuta nos haga el hábito ujú, y no es así. ujú, Para mí no, reitero, tal vez algunos lo ujú. manejarán y tendrán su estrategia, pero para mí no, porque para mí es, hazte responsable, Claro. hazte Ajá. responsable y ten en mente que es indispensable aprender Ujú, a frustrarte en cuanto a, no me gusta esto que siento, ni pedo, así es. ujú, ¿Qué vas a hacer? No lo quiero sentir, es ujú, indispensable que lo sientas, ujú, pero nada, siéntelo. Céntrate, ¿qué te quiere decir? ¿Cómo lo vas a gestionar? Porque de otra forma es evadir. ujú, Entonces, sí creo que es importante eso, no es ujú, magia, ujú, es una técnica, requiere tiempo, requiere ujú, disciplina, requiere paciencia. Cuando yo comencé a hacer las técnicas conmigo, estudiando la maestría, yo me desesperaba mucho, pero ujú, era porque yo me quería llevar a mí mismo en el proceso, cuando no es así, ya eres el proceso, ya estás en el proceso. ujú, Entonces yo me hablaba a mí como si le estuviera hablando a alguien y eso lo que hacía era potenciar mi izquierdo más que mi derecho y no ujú, generaba un equilibrio ujú, hasta que aprendí precisamente que el equilibrio está en aquí, ujú, aquí y ahora. No puedo estar aquí pensando en lo que me voy a decir, porque eso no es ujú. estar aquí, eso es estar allá, Ajá. ¿no? Entonces cuando estoy aquí es reconocer que aquí están todas las respuestas, Sí. que ahí están, tal vez no son conscientes, pero ahí están. Ujú, Entonces, decía una frase que me gusta mucho que dice, la paciencia es otra manifestación de la esperanza. ujú, Tienes que ser paciente. ujú, Erickson decía algo que nosotros, orientadores, terapeutas, necesitamos transmitir a los clientes es esperanza. ujú, La esperanza de un cambio, la esperanza de la resolución, ujú, porque todo en la vida termina bien. ujú, Si todavía hay algo que no está bien en tu vida es porque todavía no termina, pero todo en la ujú, vida termina bien. Y si cuando tú puedas dar ese mensaje desde tu ujú, calma, desde tu serenidad, eso vas a hacer, ujú, ¿no? Eso vas a transmitir sin que le digas a la persona, todo va a estar bien, porque ujú, realmente no sabes si todo va a estar bien. ujú. Pero lo que sí es que al final se va a resolver lo que se tenga que resolver. Y Sí. la parte importante de nosotros como hipnoterapeutas es conducir a un buen puerto, conducir Ujú, a esa gestión, a esa reconocimiento de mis capacidades, de mis recursos, para que sea lo que sea, ujú, que sea. ujú, Y yo sabré cómo surcar esas situaciones más allá de lo que me hubiera gustado que fuera o no. ujú, Pero creo que, reitero, es paciencia, ¿no? Es ujú, paciencia, es constancia y sobre todo la validación de que, hey, aquí está la respuesta. ujú, Ten paciencia para encontrarla, ¿no? En ti. ujú. Wow, qué padre, qué bonito y qué profundo la manera de abordar de esta técnica, la conciencia humana. Así es. Ay, muchísimas gracias, Jesús. No sé si nos quieras compartir algo más. Yo me quedo, me encanta cómo me quedo porque estoy en ese campo así percibiendo todo, el todo de lo que nos acabas de compartir. Y me pasa mucho que cuando lo vuelvo a escuchar, otra vez hay como estos, claro, esto, aquello, mucho mayor comprensión, digo, de mi parte y recomiendo ampliamente escuchar los podcasts, no una vez,
varias veces, porque siempre vamos captando mucho más, ¿no? Claro, Y a lo mejor en ese momento en el que lo escuchamos podemos estar en ese estado de conciencia amplificada y va a tener sí, un sentido diferente, ¿no? En la claro. vida. ¿Algo que nos quieras compartir antes de irnos? No, pues ahora sí que mm, todas las respuestas, bueno, yo creo que no nos podemos engañar. Ujú, Creo que todos sabemos lo que necesitamos, más allá de lo que queremos. ujú, Lo que queremos a veces, generalmente no es lo que necesitamos. ujú, Y tiene mucho que ver con nuestras creencias rígidas, tiene que ver mucho con nuestras terquedades. eh, y creo que ocupamos ser más humildes ujú, con nosotros mismos, en reconocer que entre más rígidas son las creencias, más vamos a sufrir, y entre ujú, más flexibles son, más nos vamos a poder adaptar a las cuestiones que no dependen de nosotros, pero siempre desde la responsabilidad, ¿no? De reconocer así es, qué puedo hacer con esto, qué necesito hacer con esto, ujú, saludablemente, protegidamente para mí, para los demás. ujú, Pero creo que entre más podamos validar estas partes y reconocernos y darnos este valor como personas, respetando todo nuestro ser, ujú, vamos a poder entablar una mejor comunicación con los demás. Eh, Invito a las personas a que evalúen sus relaciones interpersonales. ujú, Tu relación interpersonal es una proyección de tu relación ujú, intrapersonal. No puedes esperar que la relación de allá afuera sea con respeto, con valía, con reconocimiento, si tú ujú, no te das eso. ujú, Entonces, creo que una de las partes más importantes del crecimiento es saber que tu contexto es proyección de lo que tú estás ujú, viviendo. Y aquí la gente, y creo que lo platicábamos cuando estuvimos en Jueves de Metanoia, ¿no? Aquí la gente a veces se ofende porque ujú, ¿cómo me dices que eso es por mí? Pues sí, es por ujú, ti, porque te está proyectando una parte de ti. ujú, Tal vez tú no golpeas a los demás, pero tal vez sí te ofendes a ti. ujú, Tal vez tú no eres infiel hacia tus relaciones de ujú, pareja, pero te eres infiel a ti, ujú, porque no respetas tus propios premisas, tus propios ujú, códigos, porque prefieres anteponer a ujú, los demás que a ti. Entonces, ¿cómo esperas que los demás te sean fieles, que sean leales contigo? Entonces creo que si podemos evaluar desde la responsabilidad, ujú, a ver, ¿qué me está queriendo decir esta persona, amigo, pareja, ujú, familia, que me está tratando de esta manera? ¿Qué me está queriendo decir de mí? Y lo vemos desde esta proyección de ujú, vamos a tomar responsabilidad. ujú, Epicteto decía, una persona no instruida en la vida va a tender a culpar a los demás. ujú, Una persona que está apenas instruyéndose en la vida se va a culpar a sí mismo. ujú, Una persona que finalizó su instrucción en la vida no va a culpar al otro ujú, ni a sí mismo. Y creo que esa es la parte importante en la sincronía y ujú, en la responsabilidad. Así es. ¿Qué voy a hacer con esto ujú, que es? Porque no lo puedo cambiar. Lo que ujú, sí puedo cambiar es cómo yo me gestiono, cómo yo me relaciono ujú. conmigo antes que con el entorno. Y cuando validamos eso, vamos a ser muchísimo más asertivos en muchos sentidos. Ok, ay, muchísimas gracias. Me encantó esto último que también nos compartiste. Te encontramos en. En Facebook estoy como despertar.ens. Ajá. Ahí pueden encontrar la página, Ujú, y ahí subimos nuestros eventos, nuestras sí. conferencias, Ujú, y pues ahí nos mandan mensajito por ujú, Facebook. ok. Teléfonos, igual si quieres los ponemos o si lo quieres decir. Sí, es Ujú, 646-131-0726. ujú, Generalmente les pido que sea por WhatsApp porque estoy en sesiones ujú. o haciendo muchas Sí, cosas y a veces no sí, contesto las llamadas. Bueno, generalmente no contesto llamadas. sí. Entonces por mensaje de WhatsApp Ujú. y yo me pongo en contacto en cuando tenga disponibilidad. Perfecto. Y síganlo, sigan la página, tiene mucho contenido de mucho, mucho, mucho valor. Ya lo he Ujú. estado observando ahora que estaba decidiendo el tema, fue como irme porque tienes mucho, mucho contenido que has tú también compartido a través de videos y Ujú. eso me encanta, que no únicamente lo haces como en sesión o en grupo, sino que también usas estas plataformas para seguir difundiendo el mensaje. Sí. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por la invitación. Gracias a todos y todas. Bye. Ujú.